Durante lo que se convertiría en el mes más dramático de toda la historia espacial, cuando el mundo creía que el destino de la humanidad se decidiría en silencio sobre la superficie de la Luna, una explosión apocalíptica sacudió el corazón del programa espacial soviético y permaneció oculta durante décadas, mientras el planeta miraba en otra dirección, sin imaginar cuán cerca estuvo todo de cambiar para siempre. Aquella noche, en el cosmódromo de Baikonur, ocurrió un evento tan violento y devastador que algunos testigos lo describieron como el fin del mundo observado con los ojos abiertos, no en un sueño, sino desde apenas unos cientos de metros de distancia. 2 semanas antes del histórico alunizaje del Apolo 11, el 3 de julio de 1969, la Unión Soviética intentó lanzar su mayor apuesta tecnológica, el gigantesco cohete N-1L5, concebido como el equivalente directo del Saturno V estadounidense y destinado a abrir el camino hacia viajes lunares y misiones aún más ambiciosas. El plan era sencillo solo en apariencia, ya que buscaba demostrar que el país podía alcanzar la Luna e incluso superarla. Pero la realidad técnica escondía enormes fragilidades acumuladas durante años de presión política y decisiones apresuradas. Apenas instantes después del encendido, cuando solo la primera etapa, la más potente jamás construida hasta ese momento, había comenzado a funcionar, el cohete perdió estabilidad y se precipitó de regreso a la plataforma, desatando una explosión de una magnitud comparable a la de un arma nuclear convencional. Un oficial presente en el lugar declararía más tarde que había visto el fin del mundo sin exagerar, mientras el cielo nocturno se teñía de rojo y negro, y una nube en forma de hongo cubría las estrellas sobre Baikonur. A pesar de la magnitud del desastre, el programa lunar soviético no midió sus pérdidas en dinero, sino en el tiempo irrecuperable que se escapaba en la carrera contra Estados Unidos por conquistar la Luna. Mira el video hasta el final y escribe en los comentarios qué opinas de todo esto, porque lo que viene después cambia por completo la percepción de aquella carrera. Mientras los restos del cohete aún ardían en el desierto kazajo y el silencio oficial cubría la catástrofe, en Moscú y en Washington se desarrollaba una partida paralela, invisible para la opinión pública, en la que cada informe, cada señal sísmica y cada transmisión interceptada podía alterar el equilibrio de la carrera lunar. Aquel desastre no solo había destruido una plataforma de lanzamiento, sino que había puesto en marcha una cadena de decisiones políticas y estratégicas que definirían los siguientes años de la exploración espacial. El proyecto N-1L5 fue retrasado oficialmente al menos 2 años tras la explosión, con pérdidas que ascendían a millones de rublos, aunque para los dirigentes soviéticos el verdadero daño no se medía en cifras económicas, sino en el tiempo precioso desperdiciado. Cada mes perdido acercaba más a Estados Unidos a una victoria simbólica que tendría consecuencias profundas en la percepción global del poder tecnológico y científico. La presión interna era enorme, y el Kremlin sabía que ya no podía permitirse más fracasos visibles. Mientras tanto, de manera casi simultánea, se desarrollaban misiones encubiertas que pasaron desapercibidas para la mayoría del mundo. El 5 de julio de 1969, apenas 2 semanas antes de que el módulo Eagle del Apolo 11 descendiera sobre la superficie lunar, el presidente Richard Nixon recibió un informe diario presidencial preparado por los servicios de inteligencia estadounidenses. En ese documento se advertía que el despliegue de barcos soviéticos de recuperación sugería que la Unión Soviética se preparaba para lanzar un cohete hacia la Luna con el objetivo de traer de vuelta muestras de suelo lunar antes del lanzamiento programado del Apolo 11. Las primeras señales que despertaron estas sospechas procedían de centros sísmicos que detectaban actividad inusual en Baikonur, un lugar que la Agencia Central de Inteligencia identificaba bajo el nombre en clave de Tiyuratam. Además, los servicios de inteligencia estadounidenses lograban escuchar las cuentas regresivas soviéticas y acceder a flujos de telemetría de algunas misiones, construyendo así una imagen incompleta pero inquietante de los esfuerzos del programa espacial rival. En ese momento, sin embargo, no sabían que el lanzamiento fallido del 3 de julio había sido en realidad el segundo intento del N-1, ya que el primero, ocurrido 5 meses antes, había pasado completamente desapercibido. Desde el otro lado del telón de acero,
Los dirigentes soviéticos observaban con atención cada paso del programa Apolo. El vuelo del Apolo 8 alrededor de la Luna, las pruebas del Apolo 9 y la misión del Apolo 10, que dejó todo listo para un alunizaje, confirmaban que Estados Unidos avanzaba con una precisión inquietante. Incluso antes del desastre del N-1, los ingenieros soviéticos eran conscientes de que iban por detrás, y el fracaso del primer intento del cohete, en febrero de 1969, cuando el vehículo identificado como 3L explotó, no hizo más que profundizar esa certeza. Con la certeza cada vez más clara de que Estados Unidos avanzaba con paso firme hacia la Luna, los máximos responsables del programa espacial soviético se vieron obligados a enfrentarse a sus propias limitaciones técnicas y organizativas, en un clima marcado por la urgencia política y la necesidad de demostrar fortaleza ante el mundo. A comienzos de junio de 1969, exactamente un mes antes del segundo intento de lanzamiento del gigantesco cohete, se celebró una reunión crucial en Kudlivki, cerca de Moscú, a la que asistieron los principales dirigentes del sector espacial y representantes del poder político. Durante ese encuentro, el jefe de la Oficina de Diseño Experimental, Vasily Mishin, aseguró con firmeza que las lecciones del fracaso anterior habían sido aprendidas y que los errores detectados en el lanzamiento del cohete identificado como 3L habían sido corregidos. Según explicó ante los asistentes, el sistema de control CORD, responsable de coordinar el funcionamiento de los múltiples motores, había sido protegido contra interferencias y fallos similares a los que habían provocado la catástrofe previa. Con ese argumento, Mishin defendió que el nuevo vehículo, designado como N-15L, estaba listo para cumplir una misión alrededor de la Luna. Mishin fue más allá en sus promesas y garantizó que la siguiente versión, conocida como 6L, no solo enviaría una nave completa a la órbita lunar, sino que además regresaría de manera segura a la Tierra, demostrando la plena capacidad del sistema. Para justificar los retrasos acumulados, atribuyó la mayor parte de los problemas a demoras de los subcontratistas y a dificultades externas, minimizando los desafíos estructurales aún no resueltos. Sin embargo, muchos de sus superiores no estaban convencidos de que estuviera siendo completamente transparente sobre la magnitud real de los riesgos. Boris Chertok, responsable principal del desarrollo del sistema de control de vuelo, apoyó públicamente a Mishin, aunque introdujo un matiz importante al señalar que, si bien el objetivo de fabricar y entregar todos los sistemas dentro del año 1969 era técnicamente realista, aún se necesitaban pruebas adicionales para garantizar la fiabilidad del conjunto. En aquellas discusiones, incluso se mencionaron posibles misiones futuras a Marte, con la advertencia expresa de que cualquier reducción de recursos para la tarea lunar debía ser comunicada de inmediato. Mishin continuó defendiendo su visión de vuelos tripulados a Marte, aunque sus ideas no recibieron atención seria por parte de los responsables políticos, centrados exclusivamente en el desafío inmediato de la Luna. El calendario final del proyecto debía ser revisado y presentado al Kremlin tras una evaluación del ministro Sergei Afanasiev. Mientras tanto, se permitió a Mishin continuar sus estudios marcianos siempre que no interfirieran con el desarrollo del cohete 5L, que avanzaba bajo una presión creciente y con cada vez menos margen para introducir cambios profundos. A medida que el calendario avanzaba sin piedad hacia el mes de julio, las advertencias técnicas comenzaron a acumularse en informes internos que rara vez llegaban a los niveles donde se tomaban las decisiones finales. El cohete N-15L fue autorizado para volar con solo una parte de las modificaciones recomendadas tras el primer intento fallido, mientras que otras mejoras más profundas fueron pospuestas indefinidamente, junto con el desarrollo del vehículo identificado como 4L. La prioridad absoluta era lanzar cuanto antes, incluso si eso implicaba aceptar riesgos que muchos ingenieros consideraban inaceptables. Durante una serie de reuniones celebradas en Tyuratam, Boris Chertok informó a sus superiores de un problema particularmente inquietante. Su equipo de control de vuelo no podía garantizar que el sistema CORD evitara la emisión de comandos aleatorios en caso de que se produjera un incendio similar al ocurrido durante el lanzamiento del 3L. En términos prácticos, eso significaba que una falla localizada podía desencadenar una reacción en cadena capaz de apagar motores de forma incorrecta
o desestabilizar por completo el vehículo en los primeros segundos de vuelo. Víctor Litvinov, jefe del Ministerio de Construcción General de Maquinaria, escuchó con atención la advertencia, pero aconsejó a Chertok que no mencionara ese detalle en la reunión de la comisión estatal prevista para el día siguiente. El tiempo se había agotado y cualquier nueva objeción técnica podía provocar un retraso que el liderazgo político no estaba dispuesto a aceptar. Chertok obedeció y, ante la comisión, aseguró que el asunto estaba bajo estudio y que se trabajaría en una solución más adelante, aún sabiendo que ya no habría margen real para intervenir antes del lanzamiento. Al mismo tiempo, Vladimir Barmin, responsable de la infraestructura de lanzamiento, expresó su preocupación por la posibilidad de que un nuevo fallo destruyera instalaciones clave del cosmódromo. Propuso desarrollar un programa que permitiera guiar el cohete hacia el desierto en caso de un despegue fallido, con el objetivo de proteger las plataformas y los edificios cercanos. También insistió en la necesidad de instalar generadores eléctricos más fiables, reevaluar el aislamiento térmico y reforzar estructuralmente la base del vehículo. Estas preocupaciones no surgían de la nada. En el primer intento de lanzamiento se había registrado una aceleración de 35 G que presionó peligrosamente el anillo alrededor del sistema de propulsión de la primera etapa, cuando los 30 motores alcanzaron el empuje máximo. A pesar de que se habían instalado cerca de 10.000 puntos de transmisión de datos en el cohete y la nave, y de que la misión 5L tenía como objetivo un vuelo circunlunar, la sensación general entre muchos técnicos era que se estaba avanzando demasiado rápido hacia un momento del que ya no habría retorno. Cuando finalmente se dio luz verde al lanzamiento, la maquinaria del programa espacial soviético entró en una fase casi ritual, en la que cada procedimiento debía ejecutarse con precisión absoluta mientras la tensión crecía minuto a minuto entre quienes conocían los riesgos reales. La comisión estatal se reunió el 30 de mayo en el edificio principal de ensamblaje, en el sitio 112 del cosmódromo, donde Vasily Mishin presentó de manera detallada todas las mejoras que, según él, habían sido incorporadas al cohete 5L. Tras una revisión que muchos consideraron más política que técnica, se fijó la fecha definitiva del lanzamiento para el 3 de julio de 1969. Con el objetivo de asegurar el encuentro preciso con la Luna, la hora de despegue se estableció a las 11:18 de la noche, hora de Moscú. La elección del horario nocturno no fue casual, ya que permitiría simplificar la evacuación del personal, dado que la mayoría de los trabajadores ya habría terminado su turno. En aquellos días, el calor era intenso y una ola de altas temperaturas afectaba a ingenieros, técnicos y soldados, aumentando el cansancio acumulado tras semanas de trabajo ininterrumpido bajo una presión constante. En una escena poco común incluso para Baikonur, 2 cohetes fueron erigidos de forma simultánea en 2 plataformas consecutivas del sitio 110. En la plataforma derecha se encontraba el N-1 operativo, mientras que en la izquierda se instaló una maqueta destinada a pruebas autónomas e integradas. Aunque al principio ambos vehículos permanecieron visibles, la maqueta fue devuelta al edificio antes del lanzamiento por razones de seguridad y secreto, dejando al verdadero protagonista solo frente al desierto. Las preparaciones previas transcurrieron sin incidentes mayores. Tras completar el proceso de carga de combustible, se retiraron todos los pasadores de seguridad identificados con cintas rojas, un gesto que simbolizaba el punto de no retorno. Al final de la jornada laboral, comenzó una evacuación masiva sin precedentes. Miles de personas fueron alejadas del radio potencial de explosión, mientras cientos de coches y camiones transportaban a oficiales e ingenieros hacia zonas seguras, junto con cualquier equipo considerado valioso. Al caer la noche, se realizó una segunda evaluación, cuando la mayor parte del personal ya se encontraba en el sitio 115, el punto seguro más cercano. Para la ocasión se habían excavado trincheras de protección especiales, aunque, pese al carácter secreto del proyecto, numerosos civiles permanecieron en las inmediaciones para presenciar el lanzamiento. Algunos observaban desde posiciones cercanas, otros desde los tejados de sus casas, sin imaginar la magnitud de lo que estaban a punto de presenciar cuando el 5L abandonara la plataforma. Cuando llegó el momento esperado, el silencio del desierto fue roto por una luz cegadora
que transformó la noche en un instante artificial de amanecer, mientras el gigantesco N-15L comenzaba a elevarse lentamente desde la plataforma, iluminando todo el complejo de Baikonur y siendo visible incluso desde el centro de control, situado a decenas de kilómetros de distancia. Para quienes observaban desde refugios y trincheras, la escena parecía el inicio de una victoria largamente esperada, el punto de inflexión que permitiría a la Unión Soviética recuperar terreno en la carrera lunar. Desde los altavoces, la voz del locutor anunciaba con aparente normalidad los primeros segundos de vuelo, confirmando que todo funcionaba dentro de los parámetros previstos. A los 5 segundos, el vuelo seguía siendo normal, y a los 10 segundos la situación parecía estable, aunque en realidad los sistemas internos ya comenzaban a registrar datos alarmantes. De forma casi simultánea, los indicadores de empuje y la presión en los motores numerados del 1 al 12 cayeron abruptamente a cero, señal de que algo grave estaba ocurriendo en la parte inferior del cohete. Varias piezas comenzaron a desprenderse de la cola del vehículo, mientras este parecía congelarse en el aire a unos 100 metros del suelo. Un instante que muchos testigos describieron después como irreal, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes del desastre. El N-1 fue el primer cohete de su clase en contar con un sistema de escape de emergencia plenamente funcional, y cuando el vehículo empezó a inclinarse peligrosamente hacia un lado, los motores situados en la punta se activaron de inmediato, separando la sección superior y alejándola del núcleo en colapso. Segundos después, la enorme estructura perdió por completo su estabilidad y cayó de regreso sobre la plataforma de lanzamiento. El impacto desencadenó una explosión de dimensiones colosales, generando una nube gigantesca de color rojo y negro que se elevó en forma de hongo y cubrió el cielo estrellado sobre Baikonur. La onda expansiva sacudió violentamente el terreno alrededor del sitio 115, mientras el aire vibraba y rugía, como si el propio desierto estuviera siendo desgarrado. En la zona residencial conocida como Sitio 10, donde hasta ese momento reinaba una atmósfera casi festiva entre quienes esperaban noticias del lanzamiento, el entusiasmo se transformó en horror absoluto. Las luces se encendieron de inmediato, incluso cuando la plataforma seguía envuelta en llamas, y los procedimientos de evacuación se pusieron en marcha con una eficiencia que resultaría crucial. De manera casi milagrosa, nadie resultó herido, un hecho que aún hoy sorprende a quienes conocen la magnitud real de lo ocurrido aquella noche. Cuando el eco de la explosión comenzó a disiparse y el polvo descendió lentamente sobre el cosmódromo, los responsables técnicos y militares intentaron comprender la verdadera magnitud de lo ocurrido, ya que lo que muchos habían presenciado superaba cualquier escenario previsto en los planes de contingencia. Aunque la destrucción parecía total, las primeras evaluaciones revelaron un detalle crucial que evitó una tragedia aún mayor. Solo una parte del combustible del cohete había detonado en el impacto, aproximadamente un 15% del total, lo que significaba que, de haber explotado la carga completa, la detonación habría alcanzado una potencia equivalente a cientos de toneladas de explosivo convencional. En lugar de una explosión de 400 toneladas, la energía liberada se estimó entre 4,5 y 5 toneladas, cifra que aún así situó el evento entre las explosiones artificiales no nucleares más potentes jamás registradas hasta ese momento. Las ondas de choque dañaron gravemente la plataforma de lanzamiento, destruyeron infraestructuras cercanas y deformaron estructuras metálicas a gran distancia, aunque el alcance del desastre fue menor de lo que podría haber sido en el peor de los casos. Las estimaciones iniciales situaron el costo de los daños en alrededor de 350.000 rublos, una cifra que muchos ingenieros consideraron una clara subestimación. En los días siguientes comenzaron las investigaciones técnicas para determinar la causa exacta del fallo. Los primeros indicios apuntaron al motor número 8, que habría explotado una fracción de segundo antes del despegue completo. Esa explosión inicial habría provocado que el sistema CORD interpretara la situación como una falla generalizada, ordenando el apagado de todos los motores excepto uno, el número 18. El empuje asimétrico de ese único motor activo explicaría la inclinación repentina del cohete y la pérdida total de estabilidad en cuestión de segundos. A pesar de que varios registradores de datos de alta frecuencia, conocidos como cajas negras, fueron recuperados entre los escombros,
el análisis no permitió llegar a una conclusión definitiva e irrefutable. La complejidad del sistema, sumada a la violencia del impacto y a la destrucción de numerosos sensores, dificultó la reconstrucción exacta de la secuencia de fallos. Finalmente, la explicación oficial atribuyó el accidente a la interferencia de una partícula extraña en el sistema, una causa que muchos consideraron excesivamente simplista, pero que no pudo ser refutada con pruebas concluyentes. Mientras los restos humeantes del N-1 eran retirados y el silencio volvía a imponerse sobre Baikonur, quedaba claro que el sueño soviético de enviar cosmonautas a la Luna había sufrido un golpe del que sería difícil recuperarse. Sin embargo, esta no sería la última vez que el programa intentaría levantarse, ni el último capítulo de una competencia que aún estaba lejos de terminar. Con el paso de las semanas y los meses, las consecuencias del desastre del 5L comenzaron a hacerse visibles no solo en Baikonur, sino en todo el entramado político y técnico que sostenía el programa lunar soviético. Aunque oficialmente se evitó cualquier reconocimiento público del alcance real del fracaso, dentro de los círculos especializados era evidente que el proyecto N-1 había entrado en una fase crítica. La reconstrucción de la plataforma dañada avanzaba lentamente, mientras los equipos de ingeniería se enfrentaban a la difícil tarea de corregir problemas estructurales profundos, sin el tiempo ni los recursos que habrían sido necesarios para un rediseño completo. A pesar del golpe sufrido, el liderazgo soviético decidió no abandonar de inmediato el objetivo lunar. El razonamiento era claro y al mismo tiempo desesperado, ya que renunciar habría significado admitir una derrota estratégica frente a Estados Unidos. Por esa razón, se autorizaron nuevos intentos de lanzamiento del N-1, con la esperanza de que las modificaciones introducidas fueran suficientes para superar los fallos anteriores. Sin embargo, la confianza interna estaba seriamente dañada, y muchos ingenieros sabían que los problemas del sistema de control, de la integración de los motores y de la fiabilidad general seguían sin resolverse de manera definitiva. En los años siguientes, se llevaron a cabo dos nuevos lanzamientos del N-1, uno en 1970 y otro en 1972, ambos con resultados igualmente desalentadores. Cada uno de estos intentos terminó en un fallo durante las primeras fases del vuelo, confirmando que el concepto del cohete, tal como había sido desarrollado bajo una presión extrema y con pruebas limitadas, no podía competir con la robustez del Saturno V estadounidense. Cada nuevo fracaso no solo consumía recursos materiales, sino que erosionaba aún más la moral de los equipos y la credibilidad del programa ante las autoridades. Mientras tanto, en el otro lado del mundo, Estados Unidos consolidaba su ventaja con misiones lunares tripuladas que se sucedían con éxito, reforzando la narrativa de una victoria clara en la carrera espacial. Analistas técnicos como Charles Vick señalarían más tarde que, basándose en documentos de inteligencia desclasificados, la competencia había sido mucho más reñida de lo que el público percibió en su momento. Sin embargo, esa cercanía no se tradujo en resultados visibles para la Unión Soviética, que nunca logró enviar cosmonautas a la Luna. La acumulación de 4 fracasos consecutivos terminó por convencer incluso a los sectores más optimistas de que el proyecto N-1 se había convertido en un callejón sin salida. Aunque oficialmente se siguieron explorando opciones y se mantuvo un discurso de perseverancia, las decisiones clave ya comenzaban a orientarse hacia la cancelación, preparando el terreno para un desenlace que marcaría el final de una de las apuestas más ambiciosas y secretas de la historia de la exploración espacial. Con la acumulación de fracasos y la presión política aumentando en cada reunión del Partido Comunista, quedó claro que el proyecto N-1 había alcanzado un punto de no retorno. Los 4 lanzamientos consecutivos fallidos demostraron que, pese a la experiencia acumulada y las mejoras introducidas, el cohete nunca lograría cumplir con los ambiciosos objetivos de enviar cosmonautas a la Luna. La falta de fiabilidad del sistema de control, la complejidad de coordinar 30 motores en la primera etapa y los problemas estructurales persistentes hacían que cada nuevo intento fuera un riesgo enorme, no solo económico, sino también estratégico y propagandístico. Finalmente, el 23 de noviembre de 1972, el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética
emitió un decreto que cancelaba oficialmente todo el programa N1. La decisión puso fin a años de desarrollo, pruebas fallidas y enormes inversiones, sellando el fracaso del ambicioso proyecto lunar soviético. Para muchos ingenieros y especialistas, fue un momento de profunda desilusión. Tras años de dedicación, sus esfuerzos más avanzados jamás alcanzarían la superficie lunar con una tripulación humana. Al otro lado del mundo, el gobierno estadounidense seguía de cerca los intentos soviéticos. Nixon recibió otro informe presidencial diario que detallaba el lanzamiento fallido más reciente del cohete soviético, el vehículo Joto, diseñado para enviar una nave no tripulada hacia la Luna con recuperación ya sea en el Océano Índico o en territorio soviético. El informe indicaba que el lanzamiento había fallado en las primeras fases, confirmando que los problemas con los cohetes pesados persistían y que un alunizaje tripulado soviético no era esperado hasta finales de la década de 1970, si es que alguna vez se intentaba. Estos acontecimientos consolidaron de manera definitiva la ventaja de Estados Unidos en la carrera lunar y permitieron al mundo contemplar los éxitos del programa Apolo con una sensación de inevitabilidad. La Unión Soviética, aunque mantenía oficialmente la ambición de explorar la Luna, tuvo que reorientar sus programas espaciales hacia otros objetivos, mientras los ingenieros que habían trabajado en el N1 continuaban aplicando su experiencia en proyectos de satélites, estaciones espaciales y misiones no tripuladas hacia otros cuerpos celestes. La cancelación del N1 marcó el final de un capítulo épico en la historia de la exploración espacial, lleno de ambición, riesgo extremo y decisiones que se tomaron en la intersección de la ciencia, la política y la geopolítica, dejando un legado de lecciones técnicas y humanas que aún hoy inspiran a los ingenieros espaciales. El fin del proyecto. Uno no significó el final del interés soviético por el espacio, pero sí cerró un capítulo lleno de riesgos, ambición desmedida y lecciones dolorosas que marcarían a generaciones de ingenieros y científicos. Las plataformas dañadas en Baikonur fueron reconstruidas, los equipos se reorientaron hacia misiones no tripuladas y el enfoque cambió hacia la investigación de satélites, estaciones espaciales y tecnología que pudiera competir indirectamente con los logros estadounidenses sin repetir los errores de los cohetes gigantes. Sin embargo, el recuerdo del gigantesco N1, elevándose por unos segundos en la noche del 3 de julio de 1969 y luego colapsando en una explosión apocalíptica, permaneció en la memoria de todos los que lo presenciaron. Los ingenieros, oficiales y familias que miraron desde las cercanías, los civiles que observaban desde los tejados y los técnicos que habían trabajado durante semanas en condiciones extremas, compartieron un sentimiento común. Aquel cohete era la prueba tangible de la ambición soviética por la Luna. Una ambición que, pese a todo, chocó con los límites de la tecnología y la gestión de un proyecto de tal magnitud. Los informes posteriores, aunque oficiales y breves, nunca pudieron capturar la escala real del desastre, la emoción de los testigos, ni la sensación de impotencia ante un fallo que alteró para siempre la percepción de la capacidad soviética en la exploración lunar. La historia de los lanzamientos fallidos y del N1 como concepto gigante también dejó un legado técnico invaluable. Cada motor, cada sistema de control, cada análisis de fallo alimentó conocimientos que luego serían aplicados en misiones espaciales posteriores, incluidas las estaciones espaciales Mir y Salyut, así como en el desarrollo de cohetes más pequeños pero confiables que permitieron a la Unión Soviética mantener presencia constante en el espacio. Así, incluso en el fracaso, la experiencia acumulada contribuyó al avance de la ingeniería espacial global. Para los historiadores y aficionados a la exploración espacial, el N1 simboliza la tensión extrema de la carrera lunar, el choque entre ambición política, presión tecnológica y riesgos humanos. Su legado no es solo de explosiones y fracasos, sino también de aprendizaje, resistencia y de la determinación de los ingenieros que, a pesar de todo, nunca dejaron de mirar hacia la Luna. Si te ha fascinado esta historia, no olvides darle like, dejar tu comentario sobre lo que piensas de estos eventos históricos y suscribirte a nuestro canal para descubrir más aventuras épicas del espacio, desde los primeros pasos en la Luna
hasta las misiones más recientes y sorprendentes de la exploración humana. Con esto, cerramos la historia de los lanzamientos del N-1 y el fracaso soviético en la carrera lunar, y en la siguiente etapa puedo hacer la descripción completa para el video con tags en español según tus indicaciones.